Tal vez estás pensando, ¿de qué manera puedo hablar con mis hijos? Es que son adolescentes y de verdad es que no se puede hablar con ellos. Bueno, imagínate que si eso se te hace difícil, ¿cómo deberías de tratar el tema del sexo con tus hijos adolescentes? Al final no es tan difícil, por eso está con nosotros Carla Vázquez Alonso, psicoterapeuta gestal, para tratar el tema pues del sexo en los adolescentes. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Muchas Este gracias. tema que es como pues tan controversial, porque los jóvenes es, ¿por qué vas a hablar de eso conmigo? O sea, tú no tienes nada que ver con eso es mi sexualidad, pero de una u otra manera hay que orientar a nuestros hijos, a los jóvenes, de cómo hacer las cosas correctas. Sí, es un tema difícil a veces para los papás. Te voy a dar un dato nada más. En México el inicio de la vida sexual activa es a los 15 años y cada vez es antes, ¿no? 13, 14 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los chavos tienen el cuerpo perfecto para tener relaciones sexuales, pero a veces no la madurez para aceptar las responsabilidades que vienen de eso. ¿A qué edad en realidad el cuerpo está listo para tener la primera relación sexual? 13 años, 14, inclusive las chavas están teniendo su primera menstruación a los 11 años. Entonces, realmente, en secundaria los chavos pueden tener relaciones sexuales, ¿no? Claro. Entonces, hay que hablar. Y en muchas del ocasiones tema. las están teniendo. Efectivamente. Entonces, pero es un tema que como padres decimos, es que voy a prohibir y voy a prohibir y voy a prohibir lo que puede hacer que nuestros hijos se alejen. Sí, hay mucho miedo. Los papás quieren que sus hijos estén bien, que no se embaracen, que no tengan una infección, ¿no? Que no tomen malas decisiones, que se cuiden. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Ese miedo que tienes, no, hay que hablar del tema. Ese es el primer tip para que tomen una buena decisión responsable y saludable, es que seas abierto ante el tema, que puedas hablar de sexo, que no sea un tema tabú en tu casa, que puedas dialogar, por ejemplo, todo lo que ven en series, películas, televisión, internet. A ver, ¿qué estás viendo? Vamos a platicar, no desde, no veas eso, Claro, ¿no? Sino, ¿qué está pasando, no? Claro, porque lo que es una realidad es que vemos, justamente tú le decías, la serie de televisión, de una u otra manera, claro, el sexo vende, y el sexo y el erotismo vende también, y lo vemos en Facebook, y hay una apertura muchísimo más grande en las redes sociales, el sexting, o las fotos en desnudo, o esto, lo otro. Entonces, pero ¿cómo tratar este tema? Y tú lo decías muy bien, es ser más con una apertura mayor al tema del sexo. Totalmente. Está comprobado, también hay otra cifra, que entre más información tienen los chavos, más retrasan el inicio de su vida sexual activa. ¿Por qué? Porque saben que tengo que ir al ginecólogo, qué tal, qué pasa esto. Entonces ven todo el panorama y dicen, pues igual y me espero tantito, ¿no? Entonces, ese miedo que tienen los papás de, no hay que hablar de eso porque les voy a orillar a que lo hagan, es al revés. Habla de eso para que sea un tema abierto y digas, pues cuando yo quiera lo voy a hacer, cuando me sienta bien, cuando esté tranquila, cuando haya visto todo el panorama, voy a tomar la decisión. ¿Cómo podemos sentar en la mesa los roles y los valores que debemos de llevar como padres y como adolescentes para que este tema no sea un tema de represión, sino sea un tema pues para que ellos conozcan más? Ese es otro tipo importante. Primero, tú como papá, revisa qué está bien para ti, porque bueno, si tú eres una familia tradicional, conservadora, tampoco es como que, bueno, ya, ¿no? Claro. Porque sería incongruente. Entonces, todas las familias son distintas. Entonces, lo que yo digo es, revisa cuáles son tus valores, cuáles son tus normas más importantes, y a partir de ahí, pon las funciones y límites. Tú eres el hijo, yo soy el papá, normas, ¿no? Aquí no puedes llegar a tal hora, ¿no? Y a partir de eso los chavos van midiendo también, bueno, aquí en mi casa esto pues no está bien, ¿no? O sí está bien. Y al mismo tiempo, que eso es lo difícil, analiza los riesgos. ¿Qué es mejor? O sea, como papá piensa, ¿qué es mejor? Que le dé un condón, que lo lleve al ginecólogo, o exponerlo a que a ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, es por un lado, sé muy congruente con tus normas y valores en tu casa, y por otro lado, analiza, a ver, ¿qué es mejor, no? ¿Darle esta opción o no dársela? ¿Lo estoy exponiendo a un riesgo o no? Y a partir de ahí es donde tú vas como especificando que sí, que no, como papá, dentro de cada familia. ¿Cómo ves a los padres, bueno, a la nueva generación de padres que ahora está teniendo hijos adolescentes? ¿Cuál es la nueva postura en comparación a hace muchos años? Porque hace muchos años básicamente te decían, déjate ahí, cuidadito. Sí, yo creo que los chavos ahorita están en otro lugar. O sea, tú como papá tienes que informarte mucho, ser muy abierto, porque ellos van 5 pasos adelante. Claro. Y la verdad es que tienes que, como papá, ajustarte a lo que hay ahora. Yo lo que digo, por ejemplo, ve las series que ven los chavos, ve las películas que ven los chavos, para que tú sepas como en dónde están, porque para un chavo lo más importante es qué están diciendo sus amigos, qué está en internet. Entonces tú involúcrate ahí para que veas cómo tendrías que responderle a tu hijo, ¿no? ¿Y cómo
puedes, por ejemplo, como padres, hacer un intercambio, pues de una u otra manera. Los padres ya vivieron esa etapa, ¿no? Entonces conocen los pros y los contras y los errores que siempre cometemos o que nuestros hijos pueden cometer. ¿Cómo lo podemos vincular para que ellos puedan tomar lo mejor de allá? Mira, la adolescencia, aunque ha pasado mucho ya tiempo, muchos los vivimos igual. O sea, es casi lo mismo. Te enamoras, no te pelan, no sabes qué hacer. O sea, casi todas las, digamos, como dilemas, es lo mismo en todas las generaciones. Entonces, comparte tu experiencia. O sea, tú revisas hasta dónde, ¿no? A la más gente, yo no le voy a dar detalles de cómo fue. Bueno, claro, está bien, pero el chavo se siente mucho más acompañado y no solo y no tan perdido si el papá le dice, yo sé que es enamorarse, ¿no? Yo sé, yo he sentido que es eso, mira, lo que puedes hacer es esto, hablar con ella. Eso te acerca a tu chavo, él te va a preguntar dudas y vas a poder orientarlo. Por ejemplo, cuando hablamos del autocuidado, hablamos de qué exactamente en el tema de la sexualidad de los jóvenes. Mira, para los adolescentes hay mucha presión social de ya hay que tener relaciones sexuales, ser virgen es horrible, ¿no? Entonces, el autocuidado, ¿qué es? Que tú puedas formar a tu chavo para que él sepa que está bien para él y que no se sienta presionado por los demás. O sea, hijo, ¿cuándo debes iniciar tu vida sexual activa? Cuando para ti esté bien, cuando tú te sientas a gusto, no cuando los demás te digan ya, es que, ¿no? Claro, tú dijiste una palabra muy cierta, la iniciación, y en la adolescencia es la iniciación en todas las etapas, la iniciación en el alcohol, la iniciación en las drogas, en muchas ocasiones, la iniciación en el cigarro y justamente la iniciación en el sexo. El problema es cuando se combinan todas esas iniciaciones y terminan en el sexo y no hay un cuidado previo. Exacto, el autocuidado es decir, ¿cómo quiero yo que sean mis relaciones sexuales? ¿Con quién me quiero vincular? ¿No? Y que haya una reflexión previa para que entonces yo pueda tomar la decisión libre y responsable. Entonces no me voy a dejar presionar, sino cuando yo me sienta bien, cuando yo sienta que es tiempo de hacer eso. Pero, por ejemplo, cuando nos enfrentamos que estamos viendo o estamos sintiendo que nuestro hijo está bajo una presión social o nuestra hija, porque sus amigos, sus amigas, pues ya tienen una relación sexual activa y te están diciendo, es que tú todavía no has iniciado, tú como hombre te dicen, entonces seguro eres gay porque no has iniciado tus 15 años tu vida sexual activa. Exacto. O a la niña, ¿no? Eres una mojigata porque no has querido iniciar. ¿Cómo podemos tocar ese tema para que ellos se sientan con la confianza de decidir y de respetar su momento para iniciar su relación sexual? Pues mira, los adolescentes algo que necesitan es que tú les muestres variedad, que digas que hay muchos tipos de ser, porque el adolescente dice, bueno, si mis amigos son así, es que todos debemos de ser así. Claro. Tienden como a totalizar, ¿no? Entonces mira, yo te voy a contar de mi experiencia, de la experiencia de mi amiga, y hay experiencias distintas. Ve cómo Chuchita fue a los 15, Juanita fue a los 20, que haya como variedad, ¿no? Que no se sientan como, soy el raro. No, hay muchas opciones, puedes platicar, puedes dar ejemplos, puedes poner películas, ver series, hay de todo tipo, ¿no? Entonces es como mostrarle que hay más cosas que su mundo ahorita con sus pares, ¿no? Claro. Que es de este tamaño, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la sexualidad en los jóvenes, ¿existen miedo? ¿Los jóvenes tienen miedo? Claro que tienen miedo. ¿Tú no tenías miedo? Pues sí, pero creo que lo que me pasaba a mí le pasó a la mayoría de todos. Claro. Nos da, no solo es el miedo interno, sino inclusive nos da miedo de decir por el hecho de que nos critiquen, ¿no? Claro. Mira, si tú tienes una buena relación con tus hijos desde niñez, es más fácil. Si no, pues la verdad es que los chavos a lo mejor no se van a acercar tanto a decirte. Pero claro que hay miedo de que me suceda algo, de cómo va a ser, lo voy a disfrutar o no, es algo desconocido, ¿no? Entonces, por eso es lo que te decía, hablar del tema, ¿no? ¿Cómo es tener una relación sexual? O sea, la neta, ¿cómo es, no? Claro, porque si nos ponemos a regresar a esa edad te sentabas con tus amigos a ver revistas, a ver esto, a explorar, entonces decías, ¿por qué esta persona está teniendo una relación sexual de 45 minutos sin parar? Y en la realidad eso no es tan real. Una relación sexual, ¿cuánto debe durar? Pues el coito, digamos, o nada, pues 5 minutos, 10, ¿no? 5 minutos. Pero nadie nos dice eso. Entonces, la primera vez que tenemos una relación sexual, queremos imitar lo que vemos en la televisión y no lo que realmente podemos hacer. Por eso todo lo que son películas, series, inclusive los chavos ven pornografía. O sea, es normal. ¿Por qué? Porque están explorando, porque no tienen un referente, ¿no? Es como, ¿cómo puedo ver cómo se hace, no? Entonces, hay que justo hablar de eso. Oye, ¿te das cuenta que en la película tal, tienen una relación
relación sexual de 20 minutos. Eso no pasa en la realidad así. Es así y así. Para los papás de pronto puede sonar, ¿cómo le voy a decir eso? Pero eso ayuda un chorro a los chavos. Para dar autoconfianza, entonces. Y el tema de la masturbación. Es normal, eso me lo preguntan mucho los papás. Es totalmente normal. Ellos están experimentando con su cuerpo, conociendo qué sienten, las fantasías, tienen muchas fantasías. Entonces los chavos necesitan privacidad, ¿no? Es que en muchas ocasiones siempre es las puertas no se cierran en esta casa. No, necesitan eso. Cuando ya el chavo está encerrado y ya dejó de ir a la escuela o dejó de ir al taller, entonces habría que revisar, hay un tema, pero en realidad es totalmente normal, chavos y chavas. Bueno, pues al final no es tan complejo hablar sobre sexo con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, y por eso estuvo con nosotros Carla Vázquez Alonso, psicoterapeuta gestal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Parece interesantísimo el tema de la sexualidad en los jóvenes. Vámonos a una pequeña pausa y continuamos aquí en nuestro espacio consentido.